Bienvenidos al canal Lunisope. Si es de su agrado, suscríbanse. Nuestro aliciente es meramente cultural, no es para nada lucrativo. Nos acompaña, como siempre, la doctora Raquel Sandra Contreras López, una jurista respetada que tiene un amplio conocimiento del tema del derecho civil. Y en esta ocasión vamos a hablar, a sugerencia de ella, de un tema poco conocido, que es la Declaración Universal de la Voluntad. Fuente, desde luego, del derecho, ¿verdad? Y pues, ¿qué nos platica de esto, doctora? Sea usted bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Con el gusto de estar aquí nuevamente con usted, con su auditorio. Pues sí, este tema se llama Declaración Unilateral de Voluntad. Y pues ese fue una novedad, hoy ya después de casi un siglo de haberse creado en el Código Civil publicado en 1928, pues sigue siendo novedad. Poco se ha escrito sobre la Declaración Unilateral de Voluntad como fuente obligacional. Se incluye, me imagino, a instancias de uno de los que participaron en la comisión redactora, el maestro, se me fue el nombre del Así maestro, pasa. sí, bueno, en esta comisión redactora se incluye esta figura que había sido regulada por primera vez en el Código Civil alemán publicado en el año 1900. Desde el derecho romano, se hace constar en el digesto que había policitaciones que hacían los ciudadanos romanos a efecto de obligarse a realizar cierta conducta a favor de sus ciudades romanas, de sus polis, bueno, que fueron griegas, pero después se desarrollaron en el Imperio Romano, y en el que no estaba fundada en una disposición de los propios gobernantes, era solo un deseo que surgía de la persona para constreñirse a sí mismo a realizar una conducta. Sin embargo, pues en el derecho romano la policitación se desarrolla como una parte de la contratación, como parte del consenso, como parte del acuerdo de voluntades entre una policitación y una aceptación, y pues se dan las bases precisamente de la figura del contrato, y de allí sigue su desarrollo durante pues los dos, los dos milenios que hemos vivido, y bueno, que ha vivido la humanidad, y es hasta el Código Civil alemán en el que se regula por primera vez como fuente obligacional. Y esta idea se retoma por los integrantes de la comisión redactora del Código Civil de 28, y pues viene a ser una novedad. Ahí se regulan diferentes especies, están las ofertas al público, y como subespecies de la oferta al público está eh, la oferta de compraventa, la promesa de recompensa, concurso con promesa de recompensa. También originariamente se propone por la comisión, y queda tal en el código que se publica en 1928 y que comienza a regir en 1932, los documentos civiles a la orden y al portador, los cuales después son abrogados por un artículo transitorio de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que también comienza a producir sus efectos en el año 1932, pero unos meses antes que el Código Civil publicado en 1928. Entonces, por lo tanto, esta figura de los documentos civiles a la orden y al portador, si bien físicamente se contienen hoy en los códigos civiles, esa normatividad, pues está abrogada. No se ha suprimido, pero pues es disposiciones abrogadas. Otra
especie más que se reguló como declaración unilateral de voluntad fue la estipulación a favor de tercero. Sin embargo, tal como está regulada hoy en día, pues no es una declaración unilateral de voluntad, porque precisamente los efectos a favor del tercero se dan o surgen con el perfeccionamiento del contrato. Entonces resulta que esa estipulación en realidad viene a ser una carga en un contrato. Y está pues una obligación a la que está obligado una de las partes, uno estipula, el otro se obliga a favor de un tercero. Entonces, en ese caso, no es un acto unilateral en un acto bilateral, sería así como un monstruito allí, un feto metido en una figura jurídica. Por lo tanto, pues esta figura, sí, hay estipulación como carga o modo en un contrato a favor de un tercero. Sí puede darse la figura, pero a partir de un acto unilateral como el testamento, en el que al otorgarse el testamento, el autor del mismo, además de otorgar el testamento, tal vez cumplir deberes jurídicos, también estipule y una determinada prestación a favor de un tercero que deberá cumplir el, el designado como heredero. Entonces, sí es una figura muy interesante que, que pudiera tener estas dos especies, estipulación en un acto unilateral, sí, como declaración unilateral de voluntad, y también con una función de carga o modo a cargo del heredero, y eh, inclusive a cargo del propio, de un legatario. También se podría establecer a cargo de un legatario. Y en el caso, tal como está regulado, la estipulación en el Código Civil, pues como una carga, pero en un contrato. Entonces, hay peros en cuanto a la regulación que se hace hoy en día de la estipulación, de esta figura de estipulación a favor de tercero y en general de la declaración unilateral de voluntad. Y una figura que no fue regulada ahí, sin embargo, tiene esa naturaleza, es el poder. El poder en el que una persona que toma el nombre de poder dante lanza una manifestación de voluntad a otra persona, un presunto apoderado, invitándolo para que lo represente en determinados términos. Y en materia de contrato de mandato, se establece que si el presunto apoderado no rechaza esa policitación que conlleva la representación en el término de 3 días, entonces se entiende que está aceptando esa policitación. Y entonces se estaría conformando en, entre no presentes un contrato de mandato. Por lo tanto, el contrato de mandato puede ser entre presentes, con plazo o sin plazo, o el contrato de mandato a través de una declaración unilateral de voluntad, que sería entre no presentes. Y es una figura muy interesante, se ha escrito mucho sobre el poder, pero pues en mi opinión no siempre bien, sí, ese poder conlleva facultades, ya lleva facultades, y la vida de esta declaración solo se constriñe a que el poder dante se mantenga en posibilidad de ser representado. Esto es, durante esos 3 días que tiene el presunto apoderado para rechazar la policitación. En esta figura realmente es muy interesante, porque si el presunto apoderado no la rechaza en el término de 3 días porque la desconoce, porque no sabe, es que si no la contesta, de todos modos el legislador lo considera obligado. Independientemente de eso, si no la rechaza en el término de 3 días,
se entiende que la aceptó y se configura el consentimiento, una policitación y una aceptación por voluntad del legislador, que presume en el silencio del presunto apoderado manifestada la aceptación. Entonces, esa es otra forma también de integrar el consentimiento, la única realmente a través del silencio, en el que el legislador establece que si no se rechaza, se entiende aceptado y se ha configurado el acuerdo de voluntades. Lo que le falta a la norma en, en esta disposición es decir que se entiende este plazo de 3 días una vez que es notificado. No la dice la norma, pero haciendo una interpretación sistemática de lo que es una notificación y los efectos que produce un acto jurídico que no se celebra entre presentes, pues la persona pues se entenderá notificada, pues una vez que se haga tal como el legislador lo dispone en el artículo 2080, en el que se establecen las reglas para cuando no se estableció plazo en el contrato. Y así dice que cuando se trata de obligaciones de dar, se entenderá que deberá hacerse una notificación fehaciente y esta puede ser extrajudicial a través de 2 testigos, a través de un notario público o bien judicialmente a través de una jurisdicción voluntaria. Entonces ahí todavía le falta a la disposición. También otro pero es que en ese artículo, este 2547, prevé que esta figura con relación a todos aquellos que ejercen su profesión al público y, y entonces establece en estos términos que me gustaría leer para que quede claro el punto. Es el título 9 del mandato, capítulo primero, disposiciones generales, artículo 2547, el contrato de mandato se reputa perfecta aceptación del mandatario. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto de ejecución de un mandato. Entonces, en este segundo párrafo, vemos que esa comisión decidió establecer esta figura, esta forma también de configurarse el consentimiento en el contrato de mandato a través de una declaración unilateral de voluntad, a la que se le ha dado el nombre de poder. Pero una vez que no es rechazado y que se configura el consentimiento, ese documento público o esa carta poder, pues finalmente ya es un mandato, no se le va a cambiar el título al documento, va a seguir llamándose poder, pero ya para los efectos jurídicos es un acuerdo de voluntades, es un contrato de mandato. Y pues en el que el mandatario pues deberá cumplir, realizar los actos jurídicos que se hayan expresado en ese poder, para actos de administración, actos de dominio, para pleitos y cobranzas y otros actos jurídicos que en su caso deberá realizar el ya apoderado. Antes hablo del presunto porque pues hasta que no pasen los 3 días, pues no es apoderado, sino hasta que pasan los 3 días y el legislador presume jure te jure que se ha configurado el consentimiento. Entonces es muy interesante esta figura de la declaración voluntad. También se le puede vincular jurídicamente con el artículo 134 constitucional, en el que se habla precisamente de que pues todos aquellos contratos que requiera hacer la administración pública para llevar a cabo
los actos, servicios y las obras que requiera realizar en cumplimiento de sus funciones, pues dependiendo el monto deberá, dice el 134, policitar, hacer una, eh, pues sí, el policitarlas y en este caso la estipulación, la policitación que se hace en realidad es en los términos que se regularon posteriormente a la publicación de la Constitución Política en el año de 1917, pues no se le regula como tal, no se le reguló como tal en ese año, pues porque todavía no se conocía la figura de la Declaración Unilateral de Voluntad. Por eso es que se le da el nombre, se le da un nombre diferente en el artículo 134 constitucional, pero ese tipo de, de invitaciones que se hacen a un grupo indeterminado de personas con cierto perfil para que participen en un concurso y a la persona que gane el concurso, dice el legislador, se le adjudique el contrato, que realmente no se trata estrictamente desde el punto de vista jurídico de una adjudicación, sí, sino de una del premio que se le va a dar a la persona que haya ganado el concurso. Entonces, Doctora, en realidad, perdón, doctora, una preguntota antes de que, una digo, ya declaración, queda poco, sí, sí. a ver si es posible. Aquí observo también que lindan muchas cuestiones. Estamos hablando de declaración unilateral de la voluntad en materia civil. También Ajá, existe, por ejemplo, en materia administrativa, esa declaración, ajá. que yo noto elementos, sí, de la materia civil, tal vez ahí se retomó, porque ese derecho administrativo que nace con posterioridad al derecho civil, pero esa declaración lateral del Estado, en ese caso, difiere, esa es naturaleza administrativa, ¿verdad? Hasta aquí donde platicamos es derecho civil, ¿no? Derecho civil, pero la naturaleza de esta figura en la que se abre, de que se señala, dice, las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios y cualquier naturaleza, y la contratación de obra que realicen se adjudicará o llevará a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten preposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente. Y sigue la norma en su Sí, segundo, en su tercer párrafo del 134. La naturaleza de estas licitaciones, no, si buscamos el significado en el diccionario de licitación, es ofrecer al público, sí. pero en un precio. Y aquí nos está ofreciendo un precio. Aquí se les está invitando a un grupo Ajá. indeterminado de personas para que participen en un concurso. ¿Qué es la declaración unilateral de voluntad? Es concurso con promesa de recompensa. Participe en el concurso y si sales ganador te doy el premio. ¿Cuál? La celebración del contrato. Que en este artículo 134 se habla de adjudicación, pero no es de adjudicación, es la entrega del premio. Ah, ya. Entonces, no se le llamó declaración unilateral o concurso con promesa de recompensa porque no se conocía la figura en Mm. el año 1917. Como comenté al principio, esta es una figura que surge en el Código Alemán en el año 1900, la retoma la comisión redactora, el maestro Francisco H. Ruiz, que fue la Mm. cabeza de esa comisión redactora, y se se ve la necesidad de incluir esta figura. Yo considero que hoy en día la figura que más se realiza hoy en día no es el contrato, sino las declaraciones unilaterales de voluntad en su especie oferta de venta. Oferta al público en su subespecie oferta de venta. Vemos en estanquillos, vemos en la calle, vemos en todas las lugares, en pequeño, en grande, personas que están ofreciendo un servicio o están este, ofreciendo cosas para la venta de una gran variedad. Entonces,
no todas esas ofertas terminan en un contrato. Exacto. Entonces, lo que hay hoy en día, no podríamos vivir sin la figura declaración unilateral de voluntad en su especie, oferta al público, subespecie, eh, oferta de compraventa. Entonces, es una figura necesaria de conocer, eh, porque pues es parte de la vida ya, de la vida diaria. Claro, este tipo de figuras está controlada así en primera mano a través de la Procuraduría Federal del Consumidor. En caso de que las partes no se avengan, entonces pues queda libre su derecho para hacerlo valer ante tribunales en caso de alguna inconformidad. Entonces sí, es una figura muy interesante y que corresponde, o sea, su naturaleza de esta figura que está en el 134 es una promesa, un concurso con promesa de recompensa y una subespecie de oferta al público dentro de lo que es la declaración unilateral de voluntad. Y eso también tomando la importancia del poder como otra declaración unilateral de voluntad. Figuras que particularmente pues no están tan ampliamente y tan reguladas y precisadas en el Código Civil. Este tiempo así que viene y corretea me pone nerviosa porque siento que ya se Hagamos nos otro acaba. programa al respecto. Creo que esto merece 2 o 3 programas más. ¿Cómo ve usted, doctora? Claro que sí, doctor, porque este tiempo me corretea. Sí. Hagámoslo el próxima semana, el otro programa referente a esto mismo. Creo que falta muchísimo que platicar. No es tan Sí, corto. sí, ¿Sí? porque otros doctrinarios le han querido dar otro contenido, explicar otras figuras a través de esta declaración unilateral de voluntad. No estoy totalmente de acuerdo con esas propuestas, pero bueno, lo importante es que la doctrina se pronuncie sobre estos temas. Yo escribí algo más amplio Sí. y lo incluí en la edición, desde la edición 16 del libro Derecho de las Obligaciones, de la autoría del maestro Ernesto Gutiérrez y González. Ahí está todas estas ideas nuevas, un nuevo concepto de acto jurídico en sentido amplio, en sentido estricto, su diferencia con la declaración unilateral de voluntad, Que que usted ha tiene por actualizado toda efecto la obra de solo, Maestro Gutiérrez de González, ¿verdad? así es, sí, desde que él partió físicamente a otro nivel de conciencia en el año de 2005, he venido actualizando su obra jurídica. Y toda hoy en día, pues tiene nuevas ediciones. Muy Entonces, pues importante ahí, obra además y ¿sí? muy conocida, ¿no? Y muy Así es, famosa también, también muy ¿no? Así es. famosa. Muchas de esas ideas las he ido ampliando en mis diferentes libros. Pues muchas gracias, doctora, y nos vemos la próxima semana para continuar con este tema. Será un gusto, doctor, con mucho Gracias, gusto. doctora. Hasta Gracias. luego. Gracias a todos y nos Y a su vemos la próxima público, semana con este tema. claro que sí, doctor. Suscríbanse. Hasta luego.